vamos a meternos en otro tema. Está en línea el profesor Juan Eduardo Lenskak. Lo vamos a saludar al profe porque hoy es una fecha muy, muy importante y qué mejor que hablar con él de este tema, ¿no? Profesor Lenskak, ¿cómo le va? Buen día. Walter Ayala lo saluda y Galo Trinidad. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Pero muy bien. Tanto tiempo que no estábamos hablando. Hace tiempo, bueno, profe. Aprovechemos Sí, entonces, sí, profe. ¿cómo le va a usted? Bueno, hoy es un día muy especial. 10 de diciembre se conmemora el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, una fecha clave. ¿Para qué? Para reflexionar, ¿no? Sobre los avances, Para hacer desafíos. memoria, sí. Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Así es, y es importante también porque podemos hacer la evaluación de un año de gestión en esta última gestión de lo que es la democracia, aquellos valores que nosotros conquistamos como argentinos en un 10 de diciembre, pero ya en el 83, sí, con Raúl Alfonsín, cuando se decía que con la democracia se comía, se estudiaba, sí, y ese tipo se de cosas. curaba. Era importantísimo ese mensaje que se acuñó fuerte en el pueblo argentino, y entonces nosotros vemos hoy que a un año de democracia, con la democracia no se come, con la democracia no se estudia, con la democracia no se tienen los medicamentos para los ancianos. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora, a contrapartida de aquel 10 de diciembre cuando asume Raúl Alfonsín. Claro. Y bueno, Ahora, también es el Día Internacional de la Democracia por las Naciones Unidas. Claro, por las Naciones Unidas. Y nosotros estamos en la restauración de la democracia que se restauró en el año 1983. Claro. Ahora, profesor, nosotros en este momento, con este gobierno, ¿estamos en democracia? ¿Es esta la democracia? ¿Es Formalmente así? Es una democracia tutelada, una democracia que está en manos de las grandes corporaciones internacionales. Y lo que sucede es que esta democracia que nosotros hemos elegido viene acompañada con los gobernantes que hemos elegido. O sea, lo que hay que empezar a ver qué es lo que anduvo mal para que en democracia nosotros no comamos, en democracia no estudiemos, en democracia nos enfermemos y nos vayamos muriendo de a poco en un genocidio silencioso. Entonces tenemos que ver por qué este sistema llegó a esto. Y este es el camino en el que nosotros, o el proceso en el que los argentinos estamos en este momento, y no vamos tan lento. Lo mismo sucedió en 1955 y se tardó 18 años. Ahora, en un solo año, el caudal de aceptación que tuvo esta gestión ha mermado, y los principales promotores del cuestionamiento a esta gestión son aquellos que lo votaron. En un momento determinado, la educación pasó de ser un privilegio a un derecho reconocido a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy pareciera ser que es todo lo contrario. Ya, si esto sigue así, pasaría a ser un lujo, ¿no? Podríamos decir que es uno de los tantos derechos que se puede perder. Más que un lujo, para esta gente que nos gobierna, la educación es un negocio. Entonces, no es lo mismo poner la educación en el ámbito del mercado que ponerlo en el ámbito de los derechos humanos. En el ámbito de derechos humanos se habla de inclusión y se habla de todas las edades. Y además se habla de las carreras de grado que tienen que ser gratuitas. Cuando es negocio, no. Cuando es negocio, la educación la tiene que pagar. Pero la tiene que pagar aquel que va a estudiar, claro, no el conjunto de la sociedad a través del Estado. Entonces, son dos concepciones totalmente diferentes. En una prima la inclusión del conjunto y el progreso del conjunto, y en la otra prima el lucro del sector y el beneficio del sector que lucra con la educación. Entonces son dos modelos totalmente diferentes, y uno dice, bueno, pero en el modelo del comercio y del mercado triunfa. ¿Qué pasa? Que la mayoría queda afuera. Y claro, además no crecemos entre todos, sino que crecen solamente algunos. En la otra, el crecimiento es del conjunto, también hay crecimientos notables.
porque supongamos nosotros como argentinos tenemos una educación pública gratuita y universitaria gratuita y 5 premios Nobel, cosa que no tiene ninguno de los países que nos rodean a nosotros. Claro. Y que muchos de esos tienen la educación superior considerada como un negocio. Bueno, hay algo muy paradójico en el día de hoy, profesor, que tiene que ver con 41 años de democracia y primer año del gobierno de Javier Milei, que parecería que va de contramano de estos 41 años, ¿no? No, va de contramano. Afirmativo. Afirmativo, va totalmente en contramano. Si supongamos, nosotros tenemos una inercia donde se hace toda una reivindicación de lo que son los pueblos originarios, nosotros tenemos las políticas nacionales e internacionales que maneja Milei, va a estar en contra a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de las políticas a favor de los pueblos originarios, que son aquellos que tienen un oído mucho más atento a la naturaleza, como dice el Papa. Entonces, va totalmente en contramano. Si el mundo y las Naciones Unidas van a favor de parar la mano contra la violencia, con la violencia contra la mujer, que hace Milei, no firma eso, y además le saca todos los recursos aquí en el país, en todos los programas que había en contra de la violencia y de la ataque contra la mujer. Bueno, recién yo comentaba sobre esta información que a partir de mañana, por ejemplo, ya el gobierno va a reglamentar el fin de la emergencia territorial y esto va directamente hacia los indígenas. Y decía yo que acá uno de los que siempre va en contra de esto es Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Que ya se agarró en varias oportunidades con el emergente de los terratenientes del sur, que se quieren quedar con todo el patrimonio de los pueblos originarios en esas tierras, como lo han hecho con Benetton y con toda esa gente, digamos. Exacto. El famoso lago escondido también. Claro, lo que sí, a nivel internacional se van a encontrar con la declaración, la 169 de la OIT, que pasa a ser, o sea, tiene vigencia de ley y está tiene rango constitucional, donde este tipo de medidas no está contemplada. O sea, al contrario, este acuerdo de la OIT va en un sentido y el gobierno nacional va en contra de ese sentido. Tendrían que modificar la Constitución, pero ellos no tienen problema, porque se manejan por DNU y entonces hacen exactamente lo mismo en los efectos que lo que hicieron los militares, que ellos no gobernaban por actas que estaban por sobre la Constitución, y estos no gobiernan por DNU, que también están en contra de la Constitución. No tienen problema porque la finalidad que tienen es exactamente la misma. Ahora, yo le quisiera preguntar con respecto a las consultoras, ¿cuál es su pensamiento con respecto a eso? ¿Por qué le digo esto? Porque las consultoras en estos últimos meses están diciendo que la imagen de este presidente sigue siendo arriba del 50%, pese a todo lo que está pasando. ¿Cuál sería su análisis, si es que en algún momento lo hizo? ¿Las consultoras son de creer, son de fiar? Con respecto al tema de las consultoras, creo que ya hay una experiencia con respecto a esto, que sobre todo sus márgenes de error, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, están una tendencia que tienen que ver en lo puntual, y hay que ver cuáles son esos elementos. Hay que ver todo esto en proceso. Lo que sucede de que por ahí un dato puntual no nos permite ver todo el proceso. Y no refleja la realidad. Tenemos que ver el proceso para poder comprender, pero desde ese punto de vista yo me fío más en la experiencia. La experiencia indica que las consultoras tienden a hacerse, no digo cómplices, pero sí simpáticos a aquellos que financian su trabajo.
Y entonces nosotros no tenemos la posibilidad de financiar ese trabajo. Y entonces no tenemos consultora. Claro. Pero la consultora del pobre, ¿cuál es? El bolsillo. Claro. Y además, el hecho de sentirse bien o sentirse agredido. Y nosotros vemos de que nos sentimos agredidos y somos mayoría. Y además nos sentimos mal y somos mayoría. Y entonces no podemos entender lo que dicen determinadas consultoras que están pagados por los mismos mismos sectores que piden ese tipo de datos. Las consultoras no quieren perder el cliente. Por un lado. Tampoco, de hecho, si Leticia Monfeo lo van a perder igual. Entonces saben de que tienen que estar jugando ahí. Y eso es lo que hacen, y es su juego, y eso es su trabajo. Desde ese punto de vista, no hay consultoras independientes. Y eso es lo que sí tenemos que ir viendo y analizando. Pero fundamentalmente no menospreciando el trabajo científico, sino viendo que tiene que ser cada vez más científico y cada vez menos atado a aquel que lo financia. Y desde ese punto de vista, las mejores consultoras tendrían que ser de las universidades. Tal cual. Y las universidades están totalmente en contra. Y veamos nosotros los datos que da la UCA sobre el nivel de pobreza. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ese indicador no tiene absolutamente nada que ver con el estado de ánimo de la gente. Exactamente. Profesor. Y por otro lado, sí, lo que sí tenemos que ver que el estado de ánimo de la gente muchas veces está muy, pero muy insuflado por los medios de comunicación hegemónicos. Tal cual, sí. Que te hacen creer que vos estás comiendo jabón y te dicen, estás comiendo queso. Y la gente cree que está comiendo queso. Tal cual. Y dice, no, esto es parte de un proceso donde vamos a estar mejor. Sí. Cuando esto ya hace más de 50 años que ya lo vimos, y que siempre fue peor, y es peor. Tremendo. Profesor, agradecemos mucho este tiempito que nos brindó, muy amable, fuerte abrazo. Gracias a ustedes por hacer este trabajo de concientización con el conjunto de la población. Yo creo que con la madurez que caracteriza al pueblo argentino en democracia, estamos transitando un momento de debate, de reflexión, que nos va a llevar a las urnas el año que viene para cambiar la dirección en la que nosotros estamos. Así es, que así sea. Un abrazo enorme, gracias. Gracias, profesor.